Bien, el domingo pasado quedamos todavía en el día martes de la última semana de vida del Señor. Él ya está terminando su interacción en el templo y lo último que vimos, ¿no es cierto?, fue algunos comentarios que Jesús hizo en el templo acerca de la actitud que tenían los fariseos, quienes eran los doctores de la ley. Ellos son los que escriben, y hasta hoy día lo hacen, escriben la Torá, libro del Antiguo Testamento, y lo hacen en cueros, en cierto material especial. Hay varios documentales de ellos hoy día en la actualidad, como escriben, y más o menos les lleva un año en transcribir las Sagradas Escrituras, y es bastante alto el costo, bordea los $1,000 más o menos, los libros que ellos escriben. Bueno, ellos, como bien nos señaló la palabra del Señor el domingo pasado, aquí la crítica del Señor tiene que ver con la actitud que ellos tenían, que no era una actitud clara, no era una actitud genuina, sino más bien había un sesgo de apariencia en ellos. Así es que por las condiciones que ellos tenían, por tener una participación alta en el círculo social religioso y también en lo que eran los tribunales, ellos escribían la ley de Moisés, y por lo tanto era lo que regía al pueblo. Ellos participaban en el Sanedrín. Así es que ellos hacían un poco alarde de eso, había una cierta vanagloria en esto, y la palabra del Señor nos hablaba de que ellos buscaban usar ciertas ropas, ¿no es cierto?, para diferenciarse de los demás. Les gustaba el aplauso en público, les gustaban los discursos, ¿no es cierto?, y hacer alarde probablemente de su gran expertise y conocimiento de las Sagradas Escrituras. También les gustaban los primeros lugares en la sinagoga, y esto no es para que usted se sienta allá atrás, sino que ellos de alguna manera querían estar ahí en los primeros lugares, es decir, que fueran considerados en todo, a eso se refiere, pero no con una actitud de servicio, que uno podría confundirse en esto, No era una actitud y vocación de servicio, sino más bien que ante los demás fueran considerados de manera especial, con cierta distinción. Y la palabra del Señor nos dice que Dios no hace excepción de personas, ¿cierto? Somos todos iguales, todos iguales ante el Señor. Así es que sea obispo, sea pastor, sea diácono, y todos los grados que uno puede conocer de la forma como se estructuran, se organizan las instituciones y las iglesias, eso es un formato para ordenar ciertas cosas, pero ante el Señor somos todos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Así es que tenían esta actitudes que Jesús tiene que de alguna manera criticar con un sentido positivo, porque en realidad las apariencias a Dios no le gustan. No podemos a Dios engañar, ¿o sí? Entre nosotros a lo mejor, pero a Dios no podemos engañar, porque ¿qué es lo que conoce Él? Conoce el corazón, ahí está Él. Así es que además ellos tenían un cierto preferencia y codicia por el dinero, que era otro tema también, y por lo tanto se aprovechaban
de las viudas, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y nos aclaraba que muchas veces ellas, cuando su esposo fallecía, heredaban ciertos bienes y ellos, como conocían todo lo que era el proceso de la ley y cómo las cosas se traspasaban el derecho y el dominio, por lo tanto la tajada que sacaban a la pasada era grande, ¿ah? No era poca, no era lo justo, sino más bien cometían ciertos abusos. Así es que esas son las cosas que la palabra del Señor nos hablaba el domingo pasado respecto a los fariseos, porque en definitiva lo que el Señor quería decir, que esas cosas no nos aseguran nada ante Dios, sino más bien la sencillez y la humildad de nuestro corazón para reconocer quiénes somos ante Él. Somos todos pecadores. Y lo segundo que la palabra del Señor nos hablaba era acerca de cuál es nuestra actitud para dar a Dios de lo que Él nos da. Nos hablaba, ¿no es cierto?, acerca de nuestras ofrendas. Nos hablaba de que habían personas que tenían necesidad, y la palabra del Señor nos decía que en realidad no es que las personas debían despojarse de lo que era su sustento, sino más bien dar de aquello que apartaban y considerando sus necesidades, cubrir sus necesidades y de lo que Dios les daba apartar para Él. Y no era la actitud justamente que tenían las personas en el templo. Decía la palabra del Señor que muchos echaban gran cantidad en la ofrenda porque lo que estaba establecido, que la tribu de Leví tenía que ser sustentada por el resto de las tribus. Y ellos tenían el rol de llevar, ¿no es cierto?, la relación con Dios, ser los intermediarios, de tener el templo apto, todo lo necesario para que la gente se pudiera congregar y también cumplían el rol de sacerdote. Así que tenían que sustentar y ellos tenían que dar. Eso era el mandato de las Sagradas Escrituras, pero algunas personas daban en realidad no de lo que Dios les daba, sino de lo que les sobraba. No había una actitud para el Señor. Sin embargo, hubo una mujer, ¿no es cierto?, que el Señor la destaca porque ella, no teniendo el deber de dar, porque era lo que era su sustento para los días que venían, dice la palabra del Señor que ella dio 2 monedas, que era un cuadrante o 2 blancas, ¿no es cierto?, que era todo lo que tenía. Y Jesús destaca esta actitud, dice que ella dio más que todos los que estaban en ese lugar, porque en realidad lo que ella hizo, despojarse con gratitud de lo que tenía. La palabra del Señor nos decía que nosotros no damos como una transacción, ¿no es cierto?, bursátil, donde ponemos un plazo fijo, ¿no es cierto?, y nos da intereses, o alguien compra acciones o invierte algo para tener rédito de eso. A Dios damos de lo que Él nos da, porque Él nos da primero. Amén. Por lo tanto, damos de lo que Él nos da. Y esa debe ser la actitud del pueblo de Dios, dar a Dios de lo que Él nos da. Así que Jesús termina enseñándonos también a nosotros cuál debe ser nuestra actitud como hermanos en Cristo, personas sinceras ante Dios, sin caretas, sin confiar en cuán bien vestidos estamos, porque de esa forma vamos a ser bien considerados ante Dios. No, esta es una ordenanza, es una convención, de yo estar aquí y predicarle, ¿no es cierto?, y usar mi corbata, mi vestoncito, ¿no es cierto? Es una convención, pero no determina nada. ¿Amén? ¿O sí? Bien, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Porque antes, si usted no usaba corbata, no se iba al cielo, por hermano. No se iba al cielo. Así que bueno. Ahora, pero no se relaje tanto. No va a venir con hawaiana, con short y guayabera. Tampoco es la idea. A la casa del Señor hay que venir, ¿no es cierto?, bien presentado. Amén. Eso me gusta. Amén. Así que el Señor entonces... Hoy se pasa tan rápido el tiempo, Señor mío. El Señor
Entonces, ya terminó su día, él terminó este día y él se retira, ¿no es cierto? Lo más probable es que él iba a Betania de nuevo, porque allá tenía sus amigos, allá él pernoctaba. Así es que, pero antes, camino ya, saliendo del templo, dice que Jesús pasa por el Monte de los Olivos, ¿ah? Y ahí hace un alto, se sienta, ¿no es cierto?, frente al templo a observar. Y eso tiene un propósito. Nada de lo que escribió Marcos es casual, nada, todo tiene un sentido. Así que Jesús comienza su retirada y va de regreso. Ya la jornada había sido larga. Acuérdense que este día martes no termina de tantas preguntas que le habían hecho a Jesús, ¿ah? Preguntas reiteradas donde Jesús siempre tuvo una respuesta precisa y clara. Y ahora el Señor lo que va a revelar a sus discípulos acerca de dos hechos que iban a ocurrir, y esto tiene una connotación totalmente profética. Esto el Señor lo señaló con un propósito. El propósito era alertar a sus seguidores, alertar a los seguidores de Jesucristo de lo que tendrían que enfrentar, porque tendrían que permanecer firmes frente a todo lo que iba a ocurrir, ¿ah? No eran estos pronósticos como para decir cómo nos va a ir el próximo año, ¿no es cierto?, donde algunas personas recurren a los tarotistas y a una serie de adivinos y que le miren las cartas y todas esas cosas. No, lo que Jesús quiere hacer es advertir a sus seguidores de lo que vendría. Así es que lo que vamos a compartir esta mañana, yo lo he separado en tres eventos, que es la destrucción del templo y el engaño, ¿no es cierto?, de que a los cuales algunas personas iban a estar expuestas, ¿ah? Iba a ser destruido su preciado templo y la ciudad del rey David. Lo segundo que vamos a hablar es acerca de la persecución de los cristianos, de los seguidores de Cristo, y todo lo que se iba a oponer a la predicación del Evangelio. Y tercero, que todo creyente llamado por el Señor podrá perseverar hasta el fin y ser salvo, ¿ah? Lo digo de esa forma porque cuando concluyamos, nosotros debemos tener la certeza que vamos a perseverar hasta el día en que el Señor nos llame, ¿ah? Eso es la seguridad de la salvación. Porque si no, entonces entraríamos a decir, bueno, solamente algunos. Pero todo aquel que ha sido llamado por el Señor perseverará hasta que el Señor lo llame o Él venga en su venida. Así es que partimos entonces hablando del primer punto que el Señor relata desde el verso 1 al 8. Hay una conversación que Él tiene y parte el capítulo hablando acerca de lo que destacan sus apóstoles o sus discípulos, ¿no es cierto? Mira qué hermosas piedras y qué lindo edificio, ¿ah? Era una belleza arquitectónica, era algo tremendo, ese templo, que no había nada comparable con esa belleza, y por lo tanto para ellos era muy importante. ¿Por qué? Porque ellos, la historia les decía que había un lugar santísimo, en ese lugar habitaba Dios y por lo tanto era el Dios creador del universo que estaba con ellos. Así que el templo tenía una relevante importancia para ellos como pueblo. Recuérdense que cuando hacían las fiestas, cuando celebraban la Pascua, venían de todas partes. Incluso judíos que estaban en el extranjero venían, ¿no es cierto?, a celebrar
la Pascua. Así es que era una belleza arquitectónica y para ello tenía mucho significado, y de hecho el templo había sido reconstruido 18 años antes de Cristo por Herodes. Habían varios Herodes, pero Herodes padre, él fue el que reconstruyó el templo, hizo la reconstrucción de un templo que había sido destruido o dañado por el paso del tiempo. Ese lugar entonces concentraba a miles de personas que venían entonces a celebrar, y por lo tanto era inesperado recibir una profecía de esta naturaleza. Cuando en los versos siguientes Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra. Pensar que todo eso, esa belleza, ese templo, esa cosa maravillosa, iba a perecer, iba a destruirse. En la mente de los discípulos era como difícil pensar que eso ocurriría. Ellos, las autoridades de la época, habían negociado la paz con el Imperio Romano. Así es que todo hacía, ¿no es cierto?, pensar que ese templo estaría eternamente ahí. Pero no es lo que dice Jesús. Hay una figura que el Señor es como hiperbólica, en realidad, porque el Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y eso expresa la destrucción predicha, entendiendo que como sería total. Pero hoy día nosotros todavía vemos que de ese hermoso templo, ¿qué quedó? El muro. ¿Cómo le llaman? El muro de los lamentos. Ahí permanentemente el pueblo de Israel va a orar. Ya no tienen el templo donde ellos acostumbraban a orar, pero van ahí, al muro de los lamentos. Y ahí están de manera sistemática, hombres de oración, igual que nosotros. Malos para la oración somos, hermano. Pero ellos constantemente están orando ahí. Usted ha visto, me imagino que sí, reportajes de ellos, ¿no es cierto? Permanentemente están ahí orando. Y van de muchas partes a ese lugar. Así es que esta profecía que Jesús estableció en los primeros versos, usted puede ir a los versos 1 y 2, ahí el Señor señala. Yo me imagino que con mucho dolor, Él dice: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, la historia siempre es la que ha juzgado el cumplimiento de las profecías. Siempre. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo ahí, para muchas de las personas, de sus propios discípulos y de las personas que quizás a lo mejor escucharon el comentario que después de los mismos judíos fue transmitido, era imposible de creer que eso iba a pasar. Pero, ¿qué ocurre el año 70 o el año 69 después de Cristo? Dice la historia, dice que esto se cumplió. Hubo una rebelión del pueblo judío contra el Imperio Romano y esto no se lo dejaron pasar. Así es que Tito, el general Tito, si alguno ha leído la historia, ¿no es cierto?, era hijo del emperador Vespasiano, y el año entre 79 y 70 él tomó Jerusalén. Quemaron el templo. Aunque la instrucción era no quemarlo, pero la efervescencia que tenían los soldados terminaron quemando el templo. Así que fue destruido y se cumple entonces esta profecía que el Señor dijo. En esa oportunidad, fíjese que dice la historia, Flavio Josefo, que es un gran historiador, que también estuvo en las batallas de la época o en la revolución, ¿no es cierto?, dice que más de 1 millón de judíos fallecieron en esa oportunidad, en esta rebelión y en esta guerra encarnada
donde el ejército del Imperio Romano se fue con todo esta insurrección en la que habían caído el pueblo judío. Así es que las palabras de Jesús obviamente traen varias preguntas que los vamos a ver en los versos 3 y 4. Dice que el Señor se sentó frente al templo. Y ahí vinieron las preguntas. Hay dos preguntas que aquí se hacen. Estamos en la primera parte, dos preguntas. Dice, es natural que ocurra esto. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los versos 3 y 4? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo serán estas cosas? La pregunta de ellos, de 4 de sus discípulos. Y luego la siguiente pregunta dice, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ellos sabían quién les estaba hablando. No tenían duda acerca de las palabras de Jesús. Todo lo que Jesús había dicho se había cumplido. Recuérdense que Jesús hace un comparativo de la higuera con un Israel estéril, que no habían frutos para Dios. ¿Sí? ¿Nos recordamos eso, no? Bien. Así es que, fíjese, vaya a su Biblia, en Mateo 24, ahí relata un poco con mayor precisión las palabras de Jesús. Usted tiene Biblia, acompáñeme, así no se queda dormido. ¿No es cierto? Porque se acostó muy tarde a lo mejor. Yo me acosté re tarde. Ayer fue una jornada, pero larguísima. Desde la mañana, aquí en la iglesia, con algunos hermanos ando haciendo el aseo, después a comprar materiales, voy a hacer un arreglo en mi casa. Después voy a llenar pabellón, a predicar a la calle, después al hogar, con los ancianitos, ¿no sé? Estuvimos ahí contentos. A la vuelta tuve que descansar 1 hora para poder terminar, que el Señor me aclarara cosas, porque estaba muy difícil esta palabra. Y había reunión de jóvenes también. Así es que como yo soy joven, estuve obligado a participar con los jóvenes. No, pero ahí estuve. Y así que con mucho temor, pidiéndole al Señor que Él hable esta mañana por mí. Bueno, Mateo 24, verso 3 dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ese es el interrogatorio. Ellos sabían que Jesús, en su voz, en sus palabras había verdad. Por lo tanto, las preguntas eran obvias, que ellos tenían que cuestionar y preguntar al Señor para obtener la mayor cantidad de información acerca de las palabras que Él estaba diciendo. La caída entonces de Jerusalén, la ciudad de Sión, ahí están los sionistas, ahí están los conservadores, todavía. Y esa ciudad, ¿no es cierto?, iba a ser destruida. Y esa era, junto con ese evento que iba a ocurrir, venía un segundo evento que sería la venida del Hijo de Dios, o la segunda venida del Señor, ¿no es cierto? Y había un tiempo que había que mediar en eso. ¿Cuánto era el tiempo entre la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén y la venida del Señor? Era como la gran pregunta. Así es que, como Jesús siempre, Él no deja preguntas sin respuesta, ¿cierto? ¿Dónde están las respuestas para nosotros acerca de las preguntas que nos hacemos de Dios? ¿Dónde? ¿A dónde? En la palabra del Señor. Por eso que estamos aquí compartiendo la palabra. Justamente. Así es que en su Biblia, vuelva a Marcos capítulo 13, en los versos 5 al 8, ahí vamos a encontrar respuesta del Señor. Respuesta del Señor
acerca de los acontecimientos, de las cosas que iban a ocurrir. Y él, de alguna manera, quiere hacer algunas precisiones para que sus discípulos no se confundan de lo que iba a ocurrir, porque había muchas cosas que iban a pasar, pero que no sería el tiempo de la venida del Señor. Y eso tenían que tenerlos claro. Así que Jesús precisa algunas cosas para que ellos no infieran de manera errónea los acontecimientos y las cosas que iban a ocurrir. Él entonces les dice, les señala que no todas las cosas que van a ocurrir van a ser una señal clara acerca del fin del mundo. Habían cosas que solamente serían el principio ¿de qué? De dolores. El principio de dolores. Jamás, como yo le decía, se iba a pensar que el Imperio Romano, que estaba totalmente estabilizado, había negociado con los pueblos y por lo tanto había una paz que era imposible que esa paz se quebrara, ¿no es cierto? Habían convenciones, a pesar de que estaba la fuerza del ejército del Imperio Romano, pero eran como guardias pasivas. Frente a una potencial rebelión, ellos marcaban presencia. Así es que era imposible prácticamente pensar que la paz se iba a alterar y ocurriría lo que finalmente ocurrió. Pero 4 décadas después, ¿no es cierto?, la confusión política que se generó en el Imperio Romano, esto conmovió al imperio, tanto así que rápidamente pasaron 4 emperadores en un año, 4 emperadores que fue necesario para poder ordenar lo que estaba pasando al interior de este reino. Así que el año 70 de la historia, está esta rebelión de los pueblos, ¿no es cierto?, contra el emperador. Se levantan y se quiebra esta paz que supuestamente iba a perdurar por mucho tiempo. En el año 70 se empieza a cumplir esta profecía que había dado el Señor. Pero él dijo, miren, esto en realidad son principios. Oiréis de guerras, rumores de guerra, terremoto y una serie de cosas más. En esa época, en el año más o menos 79, hubo una erupción del volcán que está en el monte Vesubio, en el lugar donde está Pompeya. No sé si alguien ha visto la película de Pompeya. ¿Allá? Bueno, en la película de Pompeya, ahí en medio habían conflictos de poderes ahí, y en medio de esa situación ocurre un terremoto pero terrible. Pompeya quedó destruida en el suelo. Y ahí hay un gran hito que marca la historia, ¿no es cierto?, en la época donde este volcán entra en erupción. Pero sin embargo, el Señor dijo, estas cosas son principios de dolores, dolores de parto. Marca el comienzo de estas cosas, pero no todavía el fin. Ese es el tema. Ahí comienza entonces todo lo que el Señor había profetizado. Y Él dijo que vendrían algunos falsos, ¿sí?, que dirían, yo soy el Cristo, aquí estoy, yo soy el... Y engañarán a muchos, ¿sí? Engañarán a muchos. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo un hijo de Dios puede ser engañado? La única respuesta que tengo es si no conocemos la palabra de Dios, ¿o no? Si la iglesia de Cristo conoce la palabra de Dios, el riesgo baja. Pero si en una iglesia no se predica la palabra del Señor, el riesgo es alto, muy alto. Fíjese que yo hace poco vi un reportaje, si usted lo quiere ver, el nivel de ignorancia de muchas partes donde se cree adorar a Dios, pero desconocen las Sagradas Escrituras. Hay un reportaje que salió hace poco que se llama La oscuridad
de la Iglesia Luz de Dios en México. ¿Ya? 3 generaciones, supuestamente profetas, pasaron por ahí, ¿no es cierto? Es una dinastía de profetas y se trata en realidad es una secta, porque lo que hacen son personas supuestamente iluminadas por Dios, pero hay una carencia total de las Sagradas Escrituras. Las personas que eran seguidores de esta organización, totalmente confundidas, porque no conocían la palabra de Dios, conocían la palabra del hombre. Y ellos suponían que ese hombre eran iluminados por Dios. Y todo lo que ellos decían era la voz de Dios. Pero la voz de Dios no estaba, ahí no estaban las Sagradas Escrituras. Y la investigación, bueno, no quiero irme allá, pero si usted quiere verla, véala. Hay mujeres que denuncian después, hay todo un tema, el líder todavía está preso en Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque abusó de niños, de mujeres, es terrible lo que hay detrás de esta historia. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchas personas. Muchos siendo engañados, porque el gran problema, y yo creo que nosotros con la ayuda del Señor lo estamos corrigiendo, es que en nuestra iglesia se predica la palabra del Señor. Eso hace la diferencia. Se predica la palabra del Señor. Así es que esto hasta hoy día, hay muchos Cristos, ¿ah? Hay reportajes en Australia, hay uno que vive en las montañas y baja y es iluminado. Bueno, hay mucho de eso. Pero aquel que conoce la palabra de Dios minimiza el riesgo. ¿Sí? ¿Amén? Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, pues, ¿no? Por eso que yo le invito al estudio bíblico el martes. Anótese. Martes, estudio bíblico. ¿Ah? Así no será engañado. Porque uno escucha tantas cosas, usted ve tantos reportajes y hoy día más que nunca. Las fake news. ¿Ah? Las fake news del Evangelio. Tantos mentirosos. Pero bueno, nosotros estamos estudiando la palabra de Dios para que ninguno de nosotros sea engañado. Así es que en los últimos tiempos, además de todas estas son las cosas que van a ocurrir, ¿no es cierto? ¿Y por qué van a ocurrir guerra y rumores de guerra? Es como la pregunta. ¿Ah? Bueno, fíjese usted que la ciencia, ¿cuánto ha avanzado la ciencia? Muchísimo. El conocimiento del ser humano, muchísimo. Pero, ¿cuánto ha cambiado el hombre en la ambición y esa ansias de poder, de querer someter al otro? Eso sigue cada vez peor, ¿o no? Cada vez peor. Así es que lo que Jesús está diciendo, el problema de las guerras, los rumores de guerra, en realidad no es culpa de Dios, es culpa del ser humano. Así que, y eso no ha cambiado. Hay países que hoy día están en guerra. De hecho, Israel está en guerra. Si usted ha visto las noticias, ¿no es cierto? La madrugada del Shabbat, más de 5.000 misiles dirigidos a Israel. Ayer, en la madrugada, ¿ya? Ellos estaban celebrando el Shabbat, aparte que estaban celebrando la guerra de Yom Kippur, que es una guerra que duró, están celebrando 50 años de que esa guerra ocurrió y por la misericordia de Dios la ganaron. Entonces estaban celebrando además eso, Yom Kippur. Y así es que los pillaron desprevenidos. Muchos, como es Shabbat, tienen los teléfonos celulares apagados. Todo dio para que finalmente muchas de las personas no tuvieran información de lo que estaba pasando. Decía algunas noticias que
habían muchos de las personas del ejército que estaban como ese día, estaban como en su tiempo libre. Estaban disfrutando de la celebración de esta guerra de 50 años y estaban celebrando el Shabbat. Entonces ocurre esto. Bueno, lo que muestra también ahí es una situación generacional. Nosotros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está llena. Ustedes conocen la historia de los filisteos, ¿no es cierto? ¿Ah? Sansón y Dalila. Por eso yo no tengo el pelo largo, porque Sansón y Dalila. ¿Ya? Ellos son los filisteos. Bueno, volvamos entonces a lo que estamos compartiendo. Y así que Jesús está hablando acerca de esto. Y en los versos 9 al 12, ¿no es cierto?, Él les va a hacer precisiones acerca de cuál debe ser su preocupación y su ocupación. Dice, pero mirad por vosotros mismos. Esa frase es clave. Pero mirad por vosotros mismos. Van a ocurrir una serie de cosas. A ellos les van a ocurrir una serie de cosas que el Señor se las está anticipando. Y junto con anticipárselas, le está dando la tranquilidad que Él va a estar con ellos. No era fácil lo que se venía, no era fácil. Y aquí está diciendo que serán llevados a tribunales, serán llevados a las sinagogas, serán azotados. Usted lo puede leer en los versos 9 al 12. Ahí señala lo que ellos tenían que vivir. Probablemente entonces serían llevados al Sanedrín, para juzgarlo por ciertas cosas, por ser seguidores y hablar de un Salvador que supuestamente era falso. Esa era la acusación, que Jesús era un blasfemo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que ocurren después, digamos? Porque las Sagradas Escrituras revelan esto. La palabra del Señor nos revela y nos dice, nos habla en el libro de Marcos, que lo vamos a ver después, 15:15, Lucas 23:6 al 12, habla acerca de cuando Jesús fue sentenciado, ¿no es cierto?, para morir en la cruz. En él mismo ya se cumple lo que Jesús está revelando en este texto. También recuérdense que cuando Pedro y Juan oran o hay un mendigo en la entrada del templo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le pide el mendigo a Pedro y Juan? Dinero. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Un hermoso milagro de sanidad ocurre en esa instancia. Pero ¿qué pasa con las autoridades de la época? Porque ¿qué es lo que hizo el cojo? Entró saltando al templo y dando gracias a Dios, ¿no es cierto? Usted lo puede ver en Hechos 4, del 1 al 12. ¿Qué hizo la autoridad de la época? Los llamó, ¿no es cierto? Y preguntarle y cuestionarlo, lo llevaron ante la autoridad, decirle, ¿con qué autoridad ustedes hacen esto? No voy a entrar en detalle, pero lea el libro de los Hechos. Aquí está todo lo que el Señor dijo acerca de que serían perseguidos. Recuérdense que el rey Agripa primero mató a Jacobo. A Jacobo, ¿no es cierto?, hijo de Zebedeo o hermano del apóstol Juan. Eso lo puede ver en Hechos 12:1. Para congraciarse con los judíos de la autoridad de la época, dice que a Jacobo lo mató a espada. Son las cosas que ellos tenían que enfrentar y Jesús se lo había señalado. Pablo, el libro de los Hechos, nos habla cuántas veces Pablo tuvo que ir a tribunales, ¿no es cierto? El tiempo que estuvo preso, estuvo con Festo, estuvo con Félix, estuvo cuestionado también por seguir a Cristo. Ahora, de todos estos acontecimientos,
que ellos tuvieron que vivir y Jesús se los anticipó, ¿no es cierto?, que tenían que experimentar. Nosotros lo hemos visto a lo largo de la historia, porque hoy día también en muchos países donde Jesucristo es rechazado y son otras las creencias, ¿no es cierto?, que tienen mayor dominio, como en los países islámicos. ¿Qué está pasando con los cristianos en esos países? ¿Usted sabe o no? ¿Sí? ¿Sabe? Los están persiguiendo. A muchos de ellos los están matando si no renuncian al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Es tremendo. Nosotros, aquí en nuestro país, nosotros tenemos libertad de culto. Libertad de predicar la palabra del Señor, todavía. Y eso es algo que quizás como iglesia todavía nos cuesta entender. La importancia de predicar el Evangelio. Y en el verso 10 de su Biblia, para que usted me siga, quisiera poder resumir más todo esto. Jesús le dice algo importante. En el verso 10 de Marcos 3 dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado ante algunas naciones, dice. A todas las naciones. Entonces, este texto de esta exposición de esta mañana también es clave, ¿no es cierto?, para entender que hay un tiempo intermedio en las palabras de Jesús cuando habló de lo que ocurriría en la primera etapa, en el año 70, y después habría un intermedio antes de su venida. Esta es la respuesta. Porque los discípulos le preguntaban y le decían al Señor, ¿pero cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Sí? Aquí hay una respuesta clave. Le dijo, y es necesario, porque recuérdense que vendría destrucción y antes de la venida del Señor ocurrirían ciertas cosas. Y esto es clave. Y dice, y es necesario. ¿Qué significa la palabra necesario? Es sustancial, elemental. No se puede obviar. ¿Sí? No se puede obviar. Entonces dice, es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. A todas las naciones. Así es que ese tiempo intermedio entre la destrucción del templo, la persecución de los primeros creyentes hasta su venida, ¿no es cierto?, está aquí la respuesta que Jesús le está dando a sus discípulos. En Lucas 21:24 está señalado ahí con más precisión, si usted puede ir a su Biblia, en Lucas 21:24 dice, y caerán a filo de espada. Es más categórico la expresión de Lucas, dice, y caerán a filo de espada, se está refiriendo a ellos, que serán perseguidos, dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Está hablando de Israel. Es lo que ocurrió en el año 70, cuando empezaron a salir y se fueron a diferentes partes. Dice, ¿no es cierto?, será hollada por los gentiles. Los romanos eran gentiles. Muy bien, qué bueno, estamos aprendiendo. Entonces, dice, pero fíjese lo que dice luego Lucas, dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y usted me tiene que hacer la pregunta, ¿cuándo se cumplirá el tiempo de los gentiles? ¿Sabe la respuesta? Cuando el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Ahí se cumplirá el tiempo de los gentiles. Así es que Marcos 13:10 subraya esto como un aspecto obligatorio
esta es una verdad que se tiene que cumplir. El evangelio de las buenas nuevas de salvación y vida eterna debe ser predicada en todo el mundo, en todas las naciones. El evangelio es el mensaje de salvación que por gracia y misericordia es predicado para que muchas personas sean salvas, muchos sean llamados. Todas las naciones en todo el mundo tendrán que escuchar el evangelio de Jesucristo. Todas las naciones, en todos los países, el Señor tiene personas para predicar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Y nuestro país también, nuestra ciudad también, nuestra iglesia también. ¿O nuestra iglesia está exenta de predicar el evangelio? No, todas las naciones. El evangelio debe ser predicado. Es un mandato. Es un mandato. Fíjese que la respuesta la aclara el apóstol Pablo en Romanos 11:25. Quiero que vaya a su Biblia en Romanos 11:25, porque esto es relevante. El cumplimiento de las profecías de Jesús. Cuando habla acerca de lo que dice Lucas, que lo expresa de otra manera, dice, ¿no es cierto?, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, dice Lucas. Bueno, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos 11:25? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, aquí viene y subraye, hasta que haya entrado, ¿quién? La plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. Por lo tanto, la palabra del Señor tiene que ser predicada a todos los gentiles. Eso tiene que ocurrir. Y hoy día existen diferentes medios para, ¿no es cierto?, promover el evangelio, para predicar el evangelio, ¿o no? Tenemos las redes sociales. Estamos predicando el evangelio. En este minuto estamos predicando el evangelio en redes sociales. La gente que está conectada o quien después va a escuchar esta palabra del Señor está siendo evangelizada a través de las redes sociales. Y el pueblo del Señor tiene que aprovechar estos medios de comunicación. Grabaciones que se pueden hacer. Hay predicaciones que quedan grabadas. Está la radio, está la televisión. Está la predicación de persona a persona a voz alzada o cuando, como estuvimos ayer allá en Pabellón, ¿no es cierto? De persona a persona y voz alzada. Porque de tal manera, así gritábamos ayer, ¿o no? Predicando la palabra del Señor. Y ¿sabe que yo me vine tan contento? Porque dije, Señor, un poquito hemos cumplido. ¿Usted no tiene esa preocupación? Fíjese que yo la tengo. Así que gracias al Señor porque ayer pudimos ir a predicar su palabra. Fíjese que hay lugares en el mundo donde todavía el evangelio no puede entrar. Se están haciendo tremendos esfuerzos para que la palabra del Señor llegue. Está la ventana 1040. No sé si alguna vez la escuchó, digamos. La ventana 1040 son los paralelos 10 y 40 para el lado norte, que es la parte de África, pasando por Asia. En esos lugares es muy fuerte el Islam. Por lo tanto, hay como una muralla. Pero el Señor está tomando diferentes medios para que en ese lugar las personas escuchen el nombre de Jesucristo. Y una de ellas son las redes sociales. Si Internet está permitiendo que la palabra de Dios llegue. Las Biblias están corriendo. Se están escribiendo en diferentes idiomas. Y aquí yo quiero resaltar, el jueves estuve con los hermanos Gedeones, me invitaron a un desayuno, y ahí el hermano Juan de la Barra nos explicaba el rol y el trabajo que ellos están haciendo en los diferentes idiomas en que el Nuevo Testamento está escrito, para que en muchos países la palabra del Señor
llegue a través de un Nuevo Testamento. Y en nuestra ciudad también. En nuestra ciudad también. Pero aquí en Melipilla faltan gedeones, fíjese. Faltan gedeones. Nosotros tenemos nuestra iglesia 3. Tenemos todo el campamento de Melipilla está formado por la primera. Pero me faltan 3 más. Estoy viendo algunos gedeones de acá. Potenciales. Así que vamos a conversar después. Pero bueno, se necesita que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y luego en el último verso, fíjese que esto nos debe dar seguridad y tranquilidad en cuanto a nuestra salvación. Vaya a su Biblia y lea conmigo el verso 13. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Bendita palabra del Señor. Él dijo que estas cosas ocurrirían por causa de Él. De hecho, Él mismo fue perseguido y Él mismo fue crucificado. Y después en el libro de los Hechos nos encontramos con muchos testimonios acerca de lo que le ocurrió a la iglesia primitiva. Pero el Señor dijo que el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Cada vez que a la iglesia del Señor es perseguida, están persiguiendo a Jesús. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Pablo cuando se le apareció? Pablo estaba persiguiendo ¿a quién? A los cristianos de la época, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que le dijo Jesús cuando se le apareció a Pablo? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces, cada vez que la iglesia de Cristo es perseguida, están persiguiendo a Jesús mismo. Así es que el Señor dice que esto va a ocurrir, y está ocurriendo y ha ocurrido a través de la historia, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahora, lo que quiero yo destacar, para que usted se vaya con tranquilidad y seguridad, que un creyente verdadero, aquel que ha sido llamado por el Señor, ese perseverará hasta el fin de sus días, independientemente si vive antes o después de la gran tribulación, que también habla las Sagradas Escrituras. Y usted me preguntará, me dirá, ¿y usted por qué está tan seguro? ¿Con qué le voy a responder yo? Adivine, ¿con qué? Bien, con la palabra. Vamos a Romanos 8, 37 al 39. En el capítulo 8 de Romanos es un hermoso capítulo donde nos da seguridad de muchas cosas acerca de la palabra del Señor. En todas estas cosas que vamos a ser expuestos como hijos del Señor, en tribulaciones, en problemas, en situaciones difíciles, no sé, tantas cosas que podemos vivir en la vida cotidiana, fíjese que Pablo señala con mucha precisión acerca de esto. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendita palabra del Señor y seguridad que debemos tener como hijos de Dios, que nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. Por lo tanto, el verdadero hijo de Dios que ha sido llamado por Él perseverará hasta el fin de los tiempos. El Señor estará contigo, el Señor te sustentará, el Señor te guardará, el Señor te acompañará en los momentos más tristes, episodios de tu vida. El Señor estará a tu lado porque Él lo dijo y Él lo hará. Bendita palabra del Señor esta mañana. Por eso que tenemos que tener seguridad
que perseveraremos hasta el fin. Bendita palabra del Señor. Bendita palabra del Señor. Entonces, si el Señor nos da esta seguridad, ¿a quién debemos temer? Quiero que vaya a San Mateo capítulo 10 y con esto ya quiero ir concluyendo. San Mateo capítulo 10, verso 28. Porque claramente podemos estar expuestos a muchas de estas situaciones como ha estado la iglesia del Señor a través de la historia. Pero aquí el Señor da una palabra clara. Y esta palabra es para usted esta mañana. Esta palabra es para mí esta mañana. Dice así, San Mateo 10, verso 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No pueden matar porque el alma tuya y mía es de Dios, es eterna y está destinada para salvación, para vivir por siempre con el Señor, por la eternidad. Dice, temed más bien, ¿a quién? A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestro temor, nuestro amor es hacia el Creador del universo, al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquel que guardará tu alma, guardará tu vida, guardará tu caminar, te guardará hasta el fin de los tiempos, de tus tiempos y de mis tiempos. Y con esto, con el Mateo 28, 19 y 20, quiero terminar en una hermosa promesa que el Señor hace para la iglesia y para sus hijos. Por eso que yo tengo la certeza y la seguridad que el Señor me guardará y el Señor hasta el fin de los tiempos me permitirá perseverar y seré salvo. Amén. Vaya a San Mateo 28, 19 y con estos versos quiero terminar en esta mañana esta bendita palabra profética del Señor que me da la certeza y la seguridad que no estoy solo y que usted no está solo. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y fíjese lo que él agrega: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, yo estoy con vosotros todos los días. Cada día que amanece, si el Señor te da la vida y la salud, Él está a tu lado, Él está contigo, Él es tu fiel compañero, Él es tu fiel ayudador, Él es tu fiel maestro. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Por eso que tenemos que tener la seguridad y la tranquilidad que el Señor te guardará, que perseverarás hasta el fin, porque eres un elegido del Señor. Él te llamó, Él lo hizo, Él comenzó la buena obra en tu vida y Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Bendita palabra del Señor. Dios te bendiga esta mañana. El Señor te bendiga, el Señor te fortalezca, el Señor sea contigo todos los días de tu vida. Toda la vida que te queda, toda la vida que el Señor te dará, será para alabar y bendecir su nombre. Póngase de pie. Bendita palabra del Señor. Bendita palabra del Señor. Fiel y verdadera. Fiel y verdadera. Pasarán los cielos y la tierra, mas su palabra no pasará que no sea cumplida. Si Él dijo que estaría con nosotros todos los días, es porque así es. Todos los días el Señor está contigo.
hasta el fin de tus días, hasta el día en que ya estés quizás a punto de entregar tu vida. A lo mejor consumido por una enfermedad, pero el Señor estará contigo. Él te sustentará, Él te guardará. Oh Dios eterno, Padre de la gloria, te exaltamos, Señor, y te bendecimos esta mañana. Digno eres, Señor, de ser exaltado. Digno eres de ser bendecido. Señor, hemos compartido en esta hora tu palabra, que es una palabra profética. Esa palabra que le entregaste a tus discípulos, de lo que había de acontecer, de las cosas que tendrían que vivir, de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén, de la persecución a la que estarían expuestos. Pero ninguna de esas cosas, Señor, lograría apartarlos de ti, porque tu palabra es fiel y verdadera. Señor, tú les dijiste a ellos que cumplieran ese mandato, que hicieran lo que tenían que hacer, que no tenían que temer a quien matara el cuerpo, sino debían temer a aquel que puede, Señor, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tú eres Dios poderoso, soberano, Señor, y en tus manos está nuestra vida. Tu palabra nos enseña y nos dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. Pero tu palabra también agrega y dice que nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. Nada ni nadie. Y que tú estarías con nosotros todos los días, Señor, hasta la consumación de los siglos. Y creemos en tu palabra. Por eso, Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú nos has hablado a través de ella. Nos ha dado la seguridad y la tranquilidad que tú estás con nosotros cada día, Señor. Oh Padre, bendice esta palabra en el corazón de todos los que están escuchando, de nuestra iglesia, nuestra congregación, y que sigamos siendo edificados por ella, para que nadie, ninguno, sea engañado. Oh Señor, te adoramos y te bendecimos. Bendícenos esta mañana, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.